comenzar. Voy a dar un par de minutos solo para que se terminen de conectar compañeros y en 2 minutos comenzamos, muchachos. Solo me avisan al chat, por favor, si se escucha y si se ve la diapositiva. Muchas gracias. ¿Se escucha, licenciado? ¿Todo bien? Bien, muchachos, comenzamos entonces con la clase de lo que son el tema de Derecho Procesal Civil 1, semana número 4, tema diligencias preparatorias. En ese sentido, vamos a empezar viendo entonces que en relación a la semana pasada estuvimos hablando de lo que fue el proceso precautorio. El proceso precautorio que era de alguna manera algunas medidas que se pueden solicitar de manera anticipada previo a iniciar un proceso principal, decíamos, con el objeto de ¿qué? Con el objeto de las resultas de un futuro proceso. Esas diligencias son importantísimas previo a iniciar, vimos sus características, vimos sus requisitos y vimos cuáles son cada una de ellas, como era la seguridad de personas y como eran las medidas de garantía. Cuando dimos esa clase, también manifestamos que habían otras diligencias anticipadas que se podrían realizar y que estaban también reguladas no precisamente en el libro quinto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, sino esas, y vamos a encontrar algunas otras dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente o específicamente en el libro segundo donde se regula el juicio ordinario. En ese sentido, es ahí donde vamos a encontrar otras diligencias que también se pueden realizar previo a iniciar la demanda correspondiente o el proceso correspondiente, que se le denomina diligencias preparatorias. En ese sentido, entonces, el actor, el demandante, puede realizar entonces ciertos actos que aseguren el éxito de su futuro proceso. Previamente, diríamos, a la promoción de la acción principal, tal y como funciona en el proceso cautelar, funciona también con estas diligencias preparatorias. ¿Qué son las diligencias preparatorias? Dice que son los actos que pretenden obtener información sobre hechos o sobre pruebas que puedan interesar en el futuro proceso e inclusive actos que pretenden evitar el conflicto.
Estos actos son los que conocemos como diligencias preparatorias o diligencias preliminares. Repito, las diligencias preparatorias son los actos que pretenden obtener información sobre hechos o sobre pruebas que puedan interesar en el futuro proceso e inclusive actos que pretenden evitar el conflicto. Estos son los que conocemos como diligencias preparatorias o diligencias preliminares. Ahora bien, ¿cómo se clasifican entonces estas diligencias preparatorias? En ese sentido, vamos a ubicarnos de todos modos para tener listo nuestro Código Procesal Civil en el libro segundo. En el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil, que nos habla sobre los procesos dice el libro segundo, procesos de conocimiento. Título 1, juicio ordinario. Capítulo 1, preparación del juicio. Y sección primera, disposiciones generales. Y es ahí donde vamos a encontrar lo que conocemos como la vía ordinaria. Si pudiésemos apagar nuestros micrófonos, por favor. Quienes tengan habilitados su micrófono, si lo pueden inhabilitar, por favor, lo voy a agradecer mucho. Bien, vía ordinaria. Artículo 96 dice, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Cuando dice este artículo 96, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Vemos de que en nuestro código también vamos a encontrar nuestros juicios orales, juicios sumarios, juicios ejecutivos en vía común, juicios ejecutivos en vía de apremio, pero cada uno dice qué asuntos se pueden tramitar en cada uno de estos juicios. Pues todo lo que no esté regulado en el juicio ordinario, en el juicio oral, en el juicio sumario, en los juicios de ejecución, todo lo que no se indique ahí que se puede tramitar por esa vía, se tramitará entonces tal y como lo establece el artículo 96. Todo eso que no está regulado en esos trámites especiales se ventilará por la vía del juicio ordinario. En ese sentido, a partir del artículo 96 es que vamos a ir encontrando algunas diligencias preparatorias que nos van a servir precisamente para eso, que tienen un fin, que tienen un objeto, que es la obtención precisamente de esa información que nos va a servir, la información que puede servirnos sobre hechos o pruebas que van a interesar para esa demanda que estamos próximos a iniciar. Estas, decía entonces, son aparte otras diligencias que podemos realizar, aparte a las del libro quinto, que son las providencias precautorias, ¿verdad? Estas son diligencias preparatorias. ¿Cómo se clasifican entonces? Vamos a ver que las diligencias previas que pretenden evitar el conflicto. ¿Cuáles son esas diligencias previas que pretenden evitar el conflicto? A través de estos actos, dice, se pretende evitar un conflicto e inclusive dar por finalizado uno ya iniciado. El Código Procesal Civil regula como diligencias con estas características la conciliación y la consignación. Veamos, entonces, a través de estos actos se pretende evitar un conflicto e inclusive dar por finalizado o finalizar uno ya iniciado. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil a estos actos que pretenden evitar el conflicto o darlo por finalizado, hay dos en especial que nuestro Código Procesal Civil establece o que regula o que contiene estas características para ponerle fin a ese conflicto de interés. A estas se denominan conciliación y consignación. Dos diligencias que nos van a ayudar a evitar ese conflicto. Cuando no se ha iniciado, la conciliación y la consignación nos pueden ayudar a evitar el conflicto. Si ya se hubiese iniciado algún proceso, también con la conciliación o con la consignación se puede dar por finalizado el ya iniciado. La conciliación, porque previo a iniciar el proceso, la demanda, podemos tener alguna plática previa, extrajudicial o en el mismo proceso, porque en algunos procesos la ley faculta al juez para venir a las partes. Dice, en otras palabras, es para que se dé una conciliación previo a continuar con el proceso.
porque lo que busca el juez es que de repente, previo a agotar todos los actos procesales, las partes puedan llegar a un acuerdo y ponerle fin a ese proceso. Por eso la conciliación nos puede servir antes de iniciar o ya iniciado. Incluso la conciliación entre las partes se puede dar en cualquier etapa procesal, y si se llega a dar, se pone fin al proceso inmediatamente si ya llegaron a un acuerdo. Ya no va a haber necesidad de agotar los demás actos procesales. Mientras que cuando lo que se busca es un cobro sobre algo y no estamos de acuerdo en el monto o hay alguna divergencia ahí porque hay un contrato, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, y resulta que la parte que arrendó su bien inmueble ya no quiere continuar con el arrendamiento, pero hay un contrato que dice que va a durar 12 meses, pero él a los 6 meses quiere darlo por finalizado, por circunstancias personales, etcétera. La otra parte le dice, bueno, pues que no le puedo entregar el bien porque tenemos un contrato, se supone que termina hasta el mes de diciembre y no apenas vamos por el mes de junio. Sí, pero ya no quiero arrendar mi casa, mi bien inmueble, etcétera. Disculpe, pero no le acepto el pago porque quiero que se vaya. Entonces, ahí va a empezar un conflicto. ¿Cómo podemos evitarlo? A través de la consignación. Vamos ante un juez y, mira, hay un contrato, él no quiere cumplirlo y quiero consignar los pagos que él no me quiere recibir, porque yo sí voy a cumplir con el pago. Si él no lo quiere recibir, lo voy a hacer a través de un órgano jurisdiccional, a través de la consignación. Entonces, estos son dos actos que nos van a servir para evitar el conflicto, o inclusive, decíamos, dar por finalizado uno ya iniciado. Veamos, ¿qué es la conciliación? Cuando hablamos de la consignación, entonces dice que la conciliación es un acuerdo o aveniencia al que arriban las partes para resolver el conflicto de interés. La conciliación es el acuerdo o aveniencia al que arriban las partes para resolver ese conflicto de interés. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil regula en este caso, en el juicio ordinario, nuestro Código Procesal Civil regula en forma optativa esa situación. Veamos qué dice el artículo 97 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Dice la conciliación. Artículo 97. Los tribunales podrán, dice podrán, si se dan cuenta, no dice los tribunales deben o deberán, sino los tribunales podrán, o sea, es una opción, es optativo para el juez, no es obligación. A diferencia, si lo vemos en el juicio oral, ahí sí dice deben o deberán, en los juicios orales es obligatorio que el juez agote una etapa que se llama la etapa de la conciliación. En los juicios ordinarios no. Acá los tribunales podrán de oficio, ya sea por decisión propia del juez o a instancia de parte, pues cualquiera de las partes lo solicite, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, o sea, un acuerdo, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir, o sea, para negociar, y por el secretario del tribunal. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Entonces, si se dan cuenta, iniciando el juicio ordinario, el juez puede avenir a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y resolver su conflicto de interés. En ese sentido, nos establece el artículo 97, entonces, de nuestro Código Procesal Civil, que el juez tiene esa opción. Decía que en el proceso oral, por ejemplo, en el proceso oral, en el cual la conciliación ya no es una opción para el juez. En los juicios orales, por ejemplo, la conciliación es una etapa obligatoria, decía, una etapa obligatoria que debe darse en dichos juicios orales. Eso, por ejemplo, lo establece el artículo 203 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En ese artículo 203 lo que nos establece es que en la primera audiencia, o sea, al iniciarse la audiencia, el juez procurará, ahí dice, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles formas de solución del conflicto de interés o formas ecuánimes de conciliación. Eso, pero ahí sí lo establece que es una obligación y es una etapa procesal. Pero acá de la conciliación que estamos hablando en el juicio ordinario es una opción que tiene el juez para resolver el conflicto de interés. Bien, eso es hablando entonces de la conciliación como un mecanismo alterno que tiene el juez, ¿verdad? Para buscarle la solución
a esas divergencias que, o a ese pleito, a esa litis que hay entre la parte demandante y la parte demandada. Por otro lado, tenemos también como una diligencia que puede ponerle fin previo a iniciar un proceso o ponerle fin al ya iniciado, es la que se conoce entonces también como la consignación. ¿Qué es la consignación? La consignación, dice, es una forma de cumplir con la obligación y que consiste en efectuar el pago mediante el depósito de lo que se debe ante juez. ¿Qué es la consignación? Es una forma de cumplir con la obligación y que consiste en efectuar el pago mediante el depósito de lo que se debe ante un juez competente. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil va a regular el tema de la consignación en los artículos 568 al 571 de nuestro Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque la consignación es una forma de evitar la controversia, puesto que en ellas, en esta diligencia de consignación, surgen por el incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, podría ser, quien puede librarse de ellas mediante su cumplimiento. Y cuando la parte actora no quiere recibir ese pago correspondiente, pues el deudor puede cumplir con esa obligación a través de hacerlo ante un juez competente. Pero veamos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, vamos al artículo, ubiquémonos en el artículo 568. 568 y luego vamos a ver hasta el 571. ¿Qué dice el 568? Consignación. Trámite. ¿Cuál es el trámite de la consignación? Artículo 568. Cuando procede el pago por consignación, según la ley, el juez mandará extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la tesorería de fondos de justicia o en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias, según sea el caso. Generalmente hoy en día uno lo hace en la tesorería del organismo judicial, ¿verdad? La petición se tramitará en forma de incidente. En forma de incidente, recordamos, los incidentes los hablamos la semana pasada también, regulados en los artículos del 135 al artículo 140 de nuestra ley del organismo judicial. Dijimos que habían incidentes de hecho, incidentes de derecho. ¿Se recuerdan? Incidentes de hecho cuando se abre a prueba, incidentes de derecho cuando no se abre a prueba porque el derecho no se prueba, está en la ley. Entonces, el trámite de la consignación se realizará también por la vía incidental, por la vía de los incidentes que están regulados en el artículo 135 al artículo 140 de nuestro código, de nuestra ley del organismo judicial. Aprobación, dice artículo 569. Para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido. En cuanto a las personas, en cuanto a qué se refiere, en cuanto a realmente entre quienes existen obligaciones, ¿verdad? No contra otras, sino con los que habla el contrato, quiénes fueron los otorgantes, cuál fue la cantidad, cuál fue el plazo, etcétera, etcétera. Por eso dice, para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido, en cuanto a las personas, en cuanto al objeto, en cuanto al lugar, en cuanto al modo y en cuanto al tiempo. Se declarará bien hecho el pago, se ordenará el mismo auto, la cancelación de las garantías y gravámenes, librándose los despachos que fueren necesarios a los correspondientes registros. En caso contrario, se mandará devolver al deudor la cosa depositada. En ese sentido, se va a declarar bien hecho el pago si se cumplen con esos requisitos que dice el párrafo anterior, que vamos a hacer el pago porque la parte acreedora pues no quiere recibirme el pago toda vez que ya no quiere cumplir con el contrato. Si es la parte acreedora la que está incumpliendo con el contrato, perfectamente puede el deudor solicitarle al juez esa consignación de ese pago para él no fallar en ese contrato y cumplir con la obligación que le corresponde. Para ello le debe demostrar que si hay una obligación con la parte deudora, que el plazo no se ha vencido, que la forma de pagarle era directamente a la persona o depositándole en el banco
pero si lo deposita va a haber, cree que como no le quiere recibir va a haber un conflicto y que prefiere hacerlo por la vía de la consignación. Entonces, si cumple con todos los requisitos, el juez va a mandar a que se haga recibo y pueda cumplir y que se deposite en la tesorería del organismo judicial, para que cuando el deudor quiera irlo a cobrar, pues el acreedor quiera ir a cobrar esos pagos, puede ir perfectamente y se le va a cancelar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está cancelando con la obligación que estaba pactada dentro del contrato correspondiente. En ese sentido, ¿cuándo procede una consignación? Por ejemplo, una consignación procede cuando, eh, voy a dar algunos ejemplos, procede la consignación cuando el acreedor, sí, el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Otro caso cuando procede la consignación es cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal, ¿sí? Otro caso cuando el acreedor no se encuentre en el lugar que debe hacerse el pago, en el lugar que se acordó en el contrato y no se encuentre el acreedor ahí, podemos proceder a la consignación. En este caso procede cuando no tuviere en dicho lugar un apoderado conocido, ¿verdad? Cuando fueren deudas cuando fuere dudoso, diríamos también, el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago o cuando el acreedor fuere desconocido. Se da mucho en aquellos casos cuando de repente, digamos, el acreedor, el propietario del bien inmueble es a quien le estamos pagando, pero resulta que falleció y quedó intestado el bien inmueble, pero a mi empresa o a mí me sigue sirviendo el bien inmueble, pero no sé a quién pagarle, si a la esposa o a los hijos, ¿verdad? Porque ambos tienen derechos, entonces mejor lo consignamos y cuando ellos al final del proceso sucesorio intestado, quien el juez decida que es el legítimo propietario, que él vaya al organismo judicial a recobrar todos los pagos que he realizado, ¿verdad? Yo he cumplido, el problema es que he tenido duda a quién le pago, ¿verdad? En esos casos también procede lo que es la consignación. Cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiere exonerarse del depósito, ¿verdad? También puede consignarlo. Ah, bueno, estos son algunos ejemplos, entre otros. Para ello, yo solicito que en relación a la consignación lean en el artículo 1409 del Código Civil, 1409, ahí van a encontrar en qué casos procede la consignación. Entonces, leer el artículo 1409 de nuestro Código Procesal Civil. Para la vía incidental, volver a leer, por favor, los artículos del 135 al 140, especialmente el 138 al 140, que es donde está el trámite de los incidentes. Lean también el artículo 1410 de nuestro Código Civil. Ahí van a encontrar todo lo relacionado de los efectos, para que se produzca la consignación, sus efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, que nos va a hablar el 1410? Que esa consignación se haga ante juez competente, que se haga por persona, debe hacerse por una persona que sea capaz o que sea hábil para verificar dicho pago, ¿verdad? Um, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible que corresponde, ¿verdad? Si al mes paga 3,000 quetzales, 3,000 quetzales son los que debe ir a consignar, ¿verdad? Si eso ya produjo intereses, con los intereses que corresponda también. Entonces lean también artículo 409 y 410 de nuestro Código Civil en relación a la consignación. En ese sentido, entonces, continúa diciendo el artículo 570, gastos y costas. Si el acreedor impugnare la consignación y fuere vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Si el acreedor se opone a que nosotros lo consignemos y hace su oposición correspondiente ante el juez y el juez considera que no tiene la razón, él va a tener que correr con todos los gastos de costas procesales, incluso hasta el pago del notario, del abogado que pudo haber hecho la consignación en favor del deudor, va a tener que pagar esos honorarios, ¿verdad? Serán a cargo, dice, del deudor si retirase el depósito o si la consignación se declara improcedente, si la cosa se hallare en otro lugar que aquel en que debe ser entregada, corresponde al deudor transportarla por su cuenta. Ausencia del acreedor, artículo 571. Si el acreedor se hallare fuera del lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera legítimos representantes, se recibirá información de estos extremos
y con citación del defensor que se le nombre, aprobará el juez la consignación si procediere, reservándose la entrega de la cosa para cuando se apersone el acreedor o su representante, el legítimo representante legal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante lo que es la figura de la consignación. Decíamos entonces que a través de estos dos actos que se pretende evitar un conflicto o inclusive dar por finalizado el conflicto ya iniciado. ¿A través de qué figuras? A través de la conciliación, bueno, a través de qué instituciones, a través de la conciliación y a través de la consignación. A través de la conciliación como un método alterno que el juez puede utilizar para tratar de llamar la atención de las partes y que puedan resolver su conflicto de interés antes de seguir con los actos procesales que corresponderían en el juicio ordinario. O por otro lado, si es para el cumplimiento de algún pago, entonces es a través de la consignación, que es la forma de cumplir con la obligación y que ya dijimos que consiste en efectuar ese pago mediante el depósito de lo que se debe ante juez competente. Ya vimos el trámite, quien ordenará, si cumple con los requisitos, ordenará que se haga el pago en la tesorería del organismo judicial, para lo cual le va a extender un recibo a la parte que está cumpliendo con dicha obligación, para que también luego quede una copia dentro del proceso que se inició de consignación de la vía incidental en el tribunal y que le quede una copia al deudor como muestra que él ha cumplido en el plazo convenido en el contrato correspondiente. Entonces, estas son dos diligencias que ayudan a ponerle fin o que van a ayudar a ponerle fin a un conflicto de interés. Así también tenemos lo que se conoce como diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Estas diligencias pretenden preparar ¿qué? Pretenden preparar prueba o conocer hechos para la acción futura. El Código Procesal Civil y Mercantil las va a regular bajo el título que vamos a ver a continuación. Pero el objeto de estas diligencias es lo que pretenden es preparar precisamente esa prueba o conocer esos hechos también para la futura demanda que estamos por interponer. En ese sentido, decía entonces que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil las va a regular bajo el título de pruebas anticipadas. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil vamos a ver entonces a partir del artículo 98, sección segunda, que va a conocer las que vamos a ver a continuación, todas las diligencias que vamos a ver a continuación. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil las regula como pruebas anticipadas. En ese sentido, ¿cuáles son estas pruebas anticipadas? ¿Cuál es la función de las pruebas anticipadas? Podemos decir que en principio cabe afirmar que en este tipo de procedimientos lo que el solicitante pretende o lo que el solicitante de estas pruebas anticipadas busca es que el órgano jurisdiccional, el juez competente, verifique diríamos, una determinada situación a efecto de ¿qué? A efecto de preparar un juicio que en el futuro será promovido por la parte actora. En ese sentido, el propósito que se busca o que se circunscribe esencialmente es definir ciertos elementos que van a servir para más adelante y que es necesario que el juez sea quien los verifique de forma o de antemano o de forma anticipada. Por eso es que nuestro Código Procesal Civil denomina a estas diligencias pruebas anticipadas. Y dentro de esas pruebas anticipadas, ¿qué podemos hablar de ellas? ¿Cuáles son las que vamos a hablar? No sin antes darnos cuenta entonces que la finalidad, precisamente, la finalidad de las pruebas anticipadas se trata de ¿qué? De salvaguardar diríamos, de cuidar, de salvaguardar, de proteger las fuentes de prueba de las que una parte dispone. La prueba anticipada lo que busca es ese resguardo o de antemano dejarlo manifestado y plasmado porque va a ser importante en la resolución del conflicto de interés que se va a iniciar próximamente y que en su momento determinado
que por alguna circunstancia allá dentro del proceso no se va a poder realizar, por eso se solicita al juez que se realice de antemano. A qué diligencia nos referimos entonces? En primer lugar, a la declaración jurada sobre hechos personales. Declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. A eso nos referimos en cuanto a las diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Estamos hablando a declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. A esa declaración jurada, ¿cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener a través de una institución que se denomina dentro de nuestro código como posiciones. ¿Y qué son las posiciones? Se conoce así o se conoce como posiciones a la prueba anticipada que mediante un interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad, entendiéndose esta como la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación. También se aplica para el reconocimiento de documentos privados. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro, vamos a ver dos situaciones: las declaraciones juradas sobre hechos personales y el reconocimiento de documentos. ¿Cómo se obtiene la declaración jurada? La vamos a obtener a través de lo que conocemos como posiciones. En otras palabras, ¿qué son las posiciones, muchachos? No es más que una serie de preguntas. O sea, las posiciones es un interrogatorio que se va a hacer ante juez competente previo a iniciar el proceso futuro. Vamos a tratar de obtener la declaración futura de una persona. Por ejemplo, hay situaciones en las que a veces se han adquirido compromisos entre dos partes, entre A y B, pero muchas veces no ha quedado un documento de por medio. ¿Sí? No existe un documento de por medio del compromiso y posiblemente una de las partes le concedió o le prestó dinero a la otra parte, luego la otra pues no quiere pagar y se aferra de que no le va a pagar porque no le debe nada, sabiendo de que todo fue bajo un pacto de caballerosidad y no lo hizo. No hizo un documento de por medio. Muchas veces nos entra la duda: ¿cómo hacemos para hacer que esta persona me pague ese dinero si no tengo un título para poderlo demandar? Podemos solicitar entonces una declaración jurada de manera anticipada, de forma anticipada, a través de una serie de posiciones. A través de una serie de posiciones que se hará ante juez, ¿qué es lo que buscamos? Que se dé la declaración jurada sobre hechos personales. ¿Y son las posiciones? Dijimos que se conoce así a esa prueba anticipada, que mediante un interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión. Es lo que buscamos a través de las posiciones. Vamos a empezar y vamos a citar a través de una prueba anticipada de declaración jurada del señor B, con una serie de interrogatorios. Estas preguntas deben presentarse anticipadamente o en el momento de la diligencia, pero debe hacerse saber cuando se presenta el memorial de solicitud de este tipo de diligencias, indicándole al juez que se adjunta plica en la que va. Plica es un sobre cerrado donde ya va a ir insertada una hoja donde van todas las preguntas que queremos que le hagan al señor B para obtener su declaración jurada, ¿sí? O decimos en el memorial, plica que será presentada en el momento de la diligencia correspondiente, señor juez, con el pliego de posiciones correspondientes. Cuando se llega a la diligencia, el juez va a abrir ese sobre, que se denomina plica, va a sacar la hoja que va adentro, donde contiene todo el interrogatorio. El juez va a analizar todas las preguntas y va a decir cuáles son válidas y cuáles no son válidas. Generalmente en los pliegos de posiciones las preguntas siempre tienen que ir en sentido afirmativo. Por ejemplo, diga a don Juan si es cierto que conoce a don Pedro. Si es cierto o no es cierto, ya dependerá su respuesta. Diga don Juan diga don Juan si es cierto que con fecha tal y tal don Pedro le prestó tal cantidad de dinero. Ya él responderá si es cierto o no es cierto. Diga don Juan si es cierto que a la fecha del día de hoy usted no ha pagado esa deuda. Diga don Juan si es cierto. Siempre en sentido afirmativo van ese pliego de posiciones, que es lo que buscamos obtener, una declaración jurada
¿Por qué? Porque ya con esa declaración, si él acepta todas las preguntas de forma afirmativa, ya nos queda un documento, el título con el cual vamos a poder iniciar la demanda correspondiente. Si él decide mentir, pues igual vamos a iniciarla porque durante ese proceso vamos a tener otros medios de prueba. Y si hay testigos que puedan corroborar que se dio esa situación, vamos a hacerlo caer a él que mintió ante un juez competente y eso se va a convertir en un delito penal. Entonces, no solo se trata de ir a mentir también, no, porque eso puede tener consecuencias para el deudor en el futuro, no solo ya en la vía civil, sino también en la vía penal, ¿verdad? Entonces, es una manera de cómo podemos obtener algo cuando no dejamos un documento de por medio que corrobore el compromiso adquirido en un momento determinado entre dos personas. Entonces, repito, ¿qué son las posiciones? Se conoce así la prueba anticipada que mediante un interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad, entendiéndose esta como la capacidad para ser parte, la capacidad también no solo de ser parte, sino la capacidad procesal y la legitimación correspondiente. También se aplica ese para el reconocimiento de documentos privados. Nuestro Código Procesal Civil en el artículo 98, nuestro Código Procesal Civil nos dice posiciones, y ahí vamos a ver, dice el artículo 98. Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. Dice, el articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio en plica. Sin llenar este requisito, no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Ya indiqué que la plica es un sobre cerrado donde va a ir contenido el documento que contiene cada uno del interrogatorio que queremos se realice a la otra parte. Tanto para, en ese sentido, muchachos, tanto para la declaración jurada sobre hechos personales del absolvente, porque así se le denomina a la persona que se le va a hacer el interrogatorio, absolvente, que no se les olvide, la parte actora va a presentar esa plica con el interrogatorio que se le harán sobre hechos personales del absolvente, de la otra parte del que se requiere el interrogatorio, como para el reconocimiento de documentos. La ley establece que se aplican las normas que dice, de acuerdo al artículo 98, las normas relativas a la declaración de parte y al reconocimiento de documentos. ¿Dónde encontramos esas reglas relativas o las normas relativas a la declaración de parte y al reconocimiento de documentos? Por favor, lean de antemano. Eso lo vamos a hacer esos temas los vamos a hacer más adelante, pero pueden leer en relación a esto que estoy diciendo, del artículo 139 al artículo 141 y el artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leer, por favor, lo relativo a las normas relativas a la declaración de parte y al reconocimiento de documentos, tal como lo dice el artículo 98, leer los artículos 139 al 141 y el artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿qué regla nos pide el artículo 98? Dice, para efectuar la citación deberá acompañarse la plica correspondiente, ¿sí? En algunos casos podemos ofrecerla para la diligencia previa, pero consejo sano, siempre agréguenla de una vez. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya nos notifican la fecha de la audiencia, resulta que no tenemos hecha la plica, solo la ofrecimos, pero no la tenemos hecho y a veces tenemos que correr y por correr a veces no hacemos las preguntas adecuadas. En esa premura a veces podemos cometer errores que pueden perjudicar y que posiblemente no vamos a obtener lo que queremos de esa diligencia. Lo mejor es que cuando hacemos la solicitud de una vez agreguémosla, así nos libramos de ese compromiso, de esa obligación, ya solo esperamos la fecha que el juez diga para la audiencia y vamos y ya está cumplido el requisito de adjuntar la plica. Por eso el consejo sano que tal y como lo dice la ley, mejor adjuntémosla de una vez
hacemos la solicitud y va adjunta, la aplica con la serie de preguntas correspondientes, ¿sí? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque para efectuar la citación, dice, deberá acompañarse, la aplica, de acuerdo al artículo 131 de nuestro Código Procesal Civil, y deberá indicarse en términos generales sobre qué versará dicha confesión. En segundo lugar, la citación del absolvente. Ya les dije que absolvente es la persona a quien queremos que se le haga el interrogatorio, así se le denomina, el absolvente. La citación del absolvente deberá hacerse por lo menos con 2 días de anticipación y con el apercibimiento de declararlo confeso a solicitud de parte. Si él no llega, todo lo que le iba a preguntar en esas preguntas, el juez la va a tener como que es cierto. Lo va a declarar confeso. Esto es si dejare de comparecer sin justa causa, ¿verdad? Tal y como lo establece también el artículo 131 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, o de reconocido el documento, de acuerdo a lo que establece el artículo 185, ¿verdad? Según sea el caso, si es una declaración jurada o si es un reconocimiento de documentos. Si no se presenta, el juez lo va a declarar confeso y lo va a dar por hecho, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 131 y el artículo 185 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Las posiciones, las preguntas, las posiciones pueden ser absueltas en forma personal o por medio de mandatario. Pero cuando el articulante, en este sentido, esas preguntas que quiero hacerle a esta persona puede ser de forma personal o él puede mandar un mandatario. Pero si es un mandatario ya se pierde un poco el objetivo que tengo con esa diligencia, porque no es con quien hice el negocio, entonces va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, para evitar que me mande apoderado o me mande a mandatario, quien hace la solicitud, o sea, el articulante, que exija que debe absolver las preguntas de forma personal, que debe absolverlas de forma personal. En ese sentido, si quieren, leamos, por favor, el artículo. El artículo 132, ¿qué dice? Absolvente, artículo 132. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula. O sea, quien las pide, quien está pidiendo esa diligencia, si yo le pido al juez que se cite a la otra parte al absolvente para que se presente a una audiencia de declaración jurada sobre hechos personales de forma anticipada, pero que se solicita que sea él de forma personal quien llegue a responderlas, no por apoderado. Si no lo pido, él puede mandar a cualquier persona que lo represente. Pero si yo estoy solicitando desde ya que que las preguntas sean contestadas por el propio absolvente de forma personal o de forma personalísima, solo él va a poder llegar y no va a poder nombrar apoderado. Por eso les dije, por favor, lean bien a partir precisamente de todo lo relacionado a la declaración de las partes, lo cual está regulado, ya les di, a partir del artículo 130, declaración de las partes. A partir del artículo 130, vamos a leer todo lo que es relativo a la declaración de las partes hasta el artículo 141, perdón, 130 al 141, ¿sí? Artículo 130 al 141, leerlo bien, porque esas son las normas que se van a aplicar para la declaración jurada de manera anticipada. Entonces, esas son algunas situaciones importantes. Ahora, las posiciones deben cumplir con los siguientes requisitos, definitivamente. ¿Qué deben cumplir las posiciones? Deberán versar sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho. En segundo lugar, esas posiciones deberán ser expresadas con claridad y precisión. ¿Y qué dije? Y en sentido afirmativo. Las posiciones también deben versar sobre un solo hecho, salvo que 2 hechos estén íntimamente ligados, pero cada pregunta debe ser bien específica, ¿verdad? No una pregunta con una diversidad de respuestas. Las preguntas deben ser directas de respuesta corta. Solo los hechos controvertidos se prueban, por favor. Solo los hechos controvertidos se prueban. En consecuencia, deben versar entonces sobre hechos controvertidos. No puede pedirse
escuche esto, no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos, lo que no significa que pueda solicitarse varias veces posiciones, pero sobre hechos distintos, ¿sí? Las respuestas deben ser afirmativas o negativas, pudiendo, si así lo considera quien va, si el absolvente así lo decide, puede agregar cualquier explicación con posterioridad, ¿sí? Puede el articulante es quien hace las preguntas, ¿sí? Puede el articulante dirigir preguntas adicionales, pero el absolvente tiene derecho de dirigir otras preguntas al articulante si lo exigió. ¿Cuándo? Por lo menos, si es a nuestro cliente el que le van a exigir ese interrogatorio, nosotros podemos entonces también exigir hacerle preguntas al articulante, a quien va a hacer las preguntas, siempre y cuando lo pidamos 24 horas con anticipación de la diligencia. Si la diligencia es pasado mañana, por lo menos 24 horas pedirle al juez. Yo también voy a presentar un pliego de posiciones que se le deben de realizar al articulante, ¿verdad? El absolvente, o sea, a quien le van a hacer el interrogatorio, no puede valerse, escuchen esto, para que lo tengamos presente, el absolvente no puede valerse de ningún borrador de respuesta. Sí se permitirá que consulten el acto, apuntes o simples notas cuando a juicio del juez y previa calificación que el juez mire sean necesarios para auxiliarse de la memoria. Cuando a veces lo que se van a preguntar son números, fechas o algo, él puede tener algún documentito ahí, pero en forma general. Pero él no puede estar consultando nada para dar las respuestas que se le van a hacer a las preguntas que se le van a dirigir. En cuanto al reconocimiento de documentos y la declaración jurada sobre hechos personales del absolvente, pueden practicarse conjuntamente si es necesario. Si hay que hacer preguntas y también ponerle a la vista documentos, se le puede solicitar al juez con anticipación y al final es el juez el que decide de qué manera se realiza dicha diligencia. Bien, eso es en cuanto a la declaración jurada sobre hechos personales. ¿Cómo se obtiene la declaración jurada sobre hechos personales, muchachos? A través de posiciones, a través de preguntas que se le van a hacer al absolvente por parte del articulante. Importantísimo que se solicite desde el inicio que sea él quien llegue a resolver, que llegue él a dar las respuestas correspondientes de manera personal, no por apoderado. Hay que indicarlo al juez. Principio dispositivo, ¿se recuerdan los principios? Si no le pedimos al juez, el juez no lo va a hacer, pero si le estamos pidiendo, el juez va a solicitarle al absolvente que sea él el que deba contestar las preguntas que se le van a realizar dentro de la diligencia de declaración jurada sobre hechos personales. Por otro lado, hay diligencias que pretenden que diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. En ese sentido, estamos hablando entonces, en primer lugar, de exhibición de documentos. ¿A qué se refiere esta diligencia? Es una diligencia preparatoria. Por medio de esta se pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición. La exhibición de documentos es una diligencia preparatoria que pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición. Para ello, debe cumplirse los siguientes requisitos. ¿Qué requisitos debe cumplirse en relación a esta diligencia de exhibición de documentos? Los requisitos que debe cumplirse es que debe indicarse en términos generales el contenido del documento que se pretende que exhiba la persona que lo tiene en su poder. Debe indicarse en términos generales el contenido del documento. Esto con el objeto de que en caso no se cumpliera con presentarlo, ¿qué va a pasar? Que se tenga por probado en contra del obligado el contenido que el solicitante le atribuya al documento. Repito, en primer lugar, debe indicarse en términos generales el contenido del documento. Esto con el objeto de ¿qué? Con el objeto de que si se le está pidiendo que lo ponga a la vista y no lo pone a la vista, no cumple con presentarlo, solicitamos al juez entonces que en vista que no lo está poniendo a la vista y no lo está presentando, que se tenga por probado en contra del obligado el contenido
que el solicitante, o sea, quien está pidiendo la diligencia, le atribuya dicho documento. Señor juez, en dicho documento se puede probar que sí existe una obligación de parte del señor B para con mi persona, donde se explica claramente que él tiene una obligación pecuniaria con mi persona de 50,000 quetzales. Si él no lo pone a la vista y no cumple con ese requisito o no explica qué pasó con ese documento, se va a tener por probado y el juez va a dictar la resolución o va a levantar el acta correspondiente que nos servirá como título ejecutivo para luego ejecutar. ¿Sí? Listo. Entonces, otro requisito que debe cumplirse en la exhibición de documentos es que debe probarse previo incidente que el documento se encuentra en poder del requerido, ¿sí? Porque no solo es de inventarse que lo tiene, solo, no, también hay una obligación de probarlo previo incidente, vía incidental. ¿Se recuerdan? Artículo 135 al 140 de la Ley de Organismo Judicial, que el documento se encuentra en poder del requerido. Otro requisito, el trámite de la exhibición es a través de los incidentes. El trámite para exhibir los documentos o cómo va a ser el trámite para llevarse a cabo esta diligencia preparatoria que pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición es a través o por la vía de los incidentes. Estoy tratando de decirlo un poco lento para si están tomando nota. Hoy sí, disculpen, por cierto, les pedí unas disculpas. Al finalizar la clase, yo les mando los 4 documentos de una vez. Disculpen, hoy ya los tengo, pero por situaciones de trabajo y olvido también, no se los había enviado, pero hoy terminando la clase les envío de una vez la clase 1, 2, 3 y 4, que les sirva también para estudiar previo a su examen. Y decía, lo estoy diciendo de forma un poco lenta ahora, toda vez que sí se me hizo una observación, y gracias por quien me hizo la observación de que a veces hablo un poco rápido, pues que a veces también el tiempo en algunos temas es un poco largo y casi que hay que correr un poco, ¿verdad? Pero en temas donde cabe el tiempo, entonces voy a tratar de hacerlo un poco despacio para que ustedes lo entiendan y si están anotando, que puedan anotar algo, ¿verdad? Entonces, decía, otro de los requisitos es que una vez probado por el solicitante que el documento se encuentra en poder del requerido, el juez fija plazo. Este plazo es de carácter judicial, ¿verdad? El juez fija plazo a este para que lo presente e indique en el lugar en que se encuentra. Una vez que ya se le probó al juez que sí el documento está en poder de él o que él sabe dónde se encuentra, entonces se le solicita al juez para que el juez sea el que le fije un plazo para que lo ponga a la vista o indique dónde se encuentra. En caso contrario, ¿qué pasa? Se tiene por probado en contra el contenido del documento que le hubiera dado ¿quién? El solicitante en su solicitud inicial. Cada vez que no cumplan y no lo presenten, eso les va a probar en contrario, ¿verdad? A eso se refiere la exhibición de documentos. ¿Dónde lo encontramos regulado? Artículo 99 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que dice, exhibición de documentos. Cuando se pida la exhibición de documentos, deberá indicarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Ya dividimos que para probar eso hay que hacerlo por la vía incidental. Si el obligado a exhibir el documento no lo presentara en el término fijado para el efecto o no indicar el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya a la solicitud. Esa es una de las primeras diligencias que nos sirven, ¿qué? Que pretenden preparar o obtener información para el proceso futuro, la exhibición de documentos. También tenemos exhibición de libros de contabilidad. Exhibición de libros de contabilidad. Para la exhibición de los libros de contabilidad y de comercio, se sigue el procedimiento similar al anterior, al de documentos. Solo que en este caso hay algo especial, que en este caso, como son libros de contabilidad, se practica por contador o auditor público, quien deberá rendir un informe al tribunal. La exhibición de libros de contabilidad. Para la exhibición de libros de contabilidad y de comercio se sigue un procedimiento similar al anterior, vía incidental, solo que en este caso se practica por contador o auditor público, quien rinde un informe al tribunal. El trámite
tal y como lo dice, con similar al anterior. ¿Y cuál dijimos que era el anterior? Era el trámite de los incidentes, regulados artículos 135, 140 de la ley del organismo judicial. Y aunque la norma no lo indica expresamente, es necesario que se indique por el solicitante el contenido de los libros de contabilidad y de comercio que desea aprobar. Esto, diríamos, con el objeto de que en caso de negativa, ¿qué es lo que buscamos? Que se tenga por probado en contra del requerido el contenido que yo como solicitante le atribuyo que existe o que dicen esos libros de contabilidad y de comercio. Por eso lo digo desde mi solicitud. Lo que busco y que está en esos libros es esto y esto y esto, señor juez. Con esto demuestro o con esto se va a dar cuenta que al revisar los libros ahí en el tema pasivo, ahí ese pasivo, hay un pasivo que me corresponde, que me debe, que me adeuda y que yo sé que está en esos libros, que está contenido en esos libros. Por eso es necesario que sean revisados para que vea que lo que yo estoy exigiendo sí me corresponde, sí es un derecho que tengo y que puedo demostrar a través de esos libros de contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la exhibición de libros de contabilidad? Que es una diligencia preparatoria o previa que tiene su objeto. ¿Cuál es el objeto? Que en este caso se practique por contador o auditor público, quien debe rendir un informe y que el informe va a ir en tal sentido. Por eso en mi solicitud de una vez debo indicar qué es lo que busco y qué es lo que pretendo que se pruebe con la exhibición de estos libros de contabilidad. Ya dije que cuál es el trámite por la vía incidental. Ya lo hemos hablado varias veces, incidentes de hecho, incidentes de derecho. En este caso, incidentes de hecho, porque van a tener que poner libros a la vista y deben ser revisados por el contador o auditor público, quien debe rendir un informe correspondiente al final. ¿Por qué es importante que yo indique qué es lo que busco en esos libros? Porque si no presentan los libros, el juez va a declarar confeso en ese sentido a la parte que debió presentarlos y va a indicar que entonces queda tal y como yo lo solicité. Si yo decía que en esos libros se demuestra que ahí es donde está plasmado que se me deben 50,000 quetzales, eso es lo que el juez va a resolver si no se le ponen a la vista. Por eso es importante, muchachos, que al momento de solicitarlo, seamos claros y cumplamos con lo que la ley establece, indicando de antemano. Por eso dije, aunque la ley no lo dice, nosotros hagámoslo, pongámoslo. En los libros lo que pretendo es que se va a encontrar tal y tal y tal información. ¿Por qué? Porque si no lo presenta, el juez lo va a declarar que es cierto en mi favor. ¿Dónde encontramos la exhibición de libros de contabilidad? Artículo 100 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. La persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir la exhibición de los libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. Por eso lo vamos a indicar. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal. Escuchen. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos por contador o auditor público que rendirá su dictamen al tribunal. El juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. A esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. Esta es otra diligencia, entonces, que podemos pedir como diligencia prueba, como una prueba anticipada previo a iniciar nuestro proceso correspondiente. Otra diligencia que pretende preparar u obtener información para el proceso futuro es la exhibición de bienes muebles y semovientes. La exhibición de bienes muebles y semovientes. ¿A qué nos referimos con esto? Por esta diligencia previa se pretende fijar al requerido plazo por la exhibición de bienes muebles o semovientes bajo apercibimiento de decretar su secuestro o la fijación provisional de daños y perjuicios en el caso de ocultación o destrucción. Por esta diligencia previa de exhibición de muebles o exhibición de semovientes, se pretende fijar al requerido un plazo para la exhibición de esos bienes muebles o de esos bienes semovientes, bajo apercibimiento de decretar su secuestro o la fijación provisional de daños y perjuicios en caso de ocultación o destrucción. ¿Cuál es el trámite para la exhibición de estos muebles o la exhibición de semovientes? El trámite es también el de los incidentes. Debe probarse que los bienes se encuentran en poder de la persona a la que se le está requiriendo. ¿Dónde lo encontramos establecido esto? Veamos el artículo
101 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 101. Exhibición de bienes muebles y semovientes. Si una vez decretada la exhibición de bienes muebles y semovientes, el obligado no cumpliere con exhibirlos en el término que se le fije por parte del juez, ¿verdad? El juez ordenará el secuestro, ¿se recuerdan? Medida de garantía. Si él no cumple con esto, entonces se aplica una medida de garantía, las que vimos la semana pasada. ¿Qué va a ordenar? El secuestro de los mismos, nombrando ¿qué? Depositario. Eso lo vimos también como medidas de garantía la semana pasada. Si el secuestro no pudiera hacerse efectivo por ocultación o por destrucción, el juez provisionalmente los daños y perjuicios, pudiendo el solicitante pedir que se trabe embargo, otra de las medidas de garantía. ¿Se recuerdan? Si ocultó los bienes muebles o los desapareció o los destruyó, el juez va provisionalmente a fijar los daños y perjuicios que debe pagar la persona que no está poniendo a la vista dichos bienes que se le están requiriendo, y y la parte solicitante puede pedir que una medida de garantía, que es el embargo preventivo sobre otros bienes del requerido que alcancen al máximo de la obligación que vamos a requerir en nuestra próxima demanda a interponer. ¿Se recuerdan? Por eso dije en la clase anterior que hay unas medidas que están acá y otras que vamos a encontrar en otra parte de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que son estas, pero en algunas hay correlación entre ellas, ¿verdad? No los pone a la vista, el juez puede ordenar el secuestro, que es una medida de garantía. No los puso a la vista y se presume o considera de que sí los escondió o los destruyó, el juez le va a señalar entonces daños y perjuicios, y la parte a cuyo favor el juez dicte que se le causaron daños y perjuicios puede pedir el embargo de bienes, otra medida de garantía precautoria, ¿ten cuenta? Para garantizar el futuro resultado del proceso que vamos a iniciar. A eso se refiere entonces la exhibición de bienes muebles y semovientes. Otra prueba que nos sirve como diligencia que pretende preparar u obtener información para el proceso futuro es la que se conoce como el reconocimiento judicial y prueba pericial. Estos también se pueden llevar a cabo dentro del proceso, pero aquí lo estamos pidiendo de forma anticipada por cualquier situación que pueda pasar y que posiblemente consideramos que cuando ya esté el proceso no van a existir. Mejor que se hagan de una vez como prueba anticipada, como diligencia que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Entonces tenemos otra diligencia que se conoce como reconocimiento judicial y prueba pericial. Su objeto, dice, es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa que está llamada a desaparecer en breve plazo, o que amenace ruina, o que amenace deterioro, y que sea relevante para un proceso futuro. El reconocimiento judicial y prueba pericial. ¿Por qué lo pongo junto? Porque muchas veces, muchachos, se pide reconocimiento judicial y el juez va y observa, mira y levantan un acta y se acabó. Pero a veces hay cosas que se deben examinar en ese mismo momento porque pueden desaparecer en el futuro. Lo mejor es llevar un perito de una vez y que se hace el reconocimiento judicial, el peritaje correspondiente, pero también de una vez se practicó el peritaje que necesitábamos, lo cual nos va a servir para el proceso futuro. Entonces, cuando pedimos esos reconocimientos judiciales, también pidamos los peritos para aprovechar de una vez la diligencia y no tener que pedir luego, pero esto el juez no tiene experiencia en esto, solo debe haber visto un perito, tendría que pedirlo otra vez, y si cuando el perito llegue ya no están las cosas, perdimos la oportunidad, perdimos el factor sorpresa. Entonces, el reconocimiento judicial y prueba pericial, tratemos que siempre vayan de la mano cuando ya estemos litigando y pidamos una diligencia como esta, ya sea dentro de un proceso o como diligencia preparatoria, como diligencia de prueba anticipada. Reconocimiento judicial, siempre, dependiendo de lo que se trate, que vaya un especialista en el tema, así de una vez que haga peritajes correspondientes. Reconocimiento judicial y prueba pericial. Su objeto es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa que esté llamada a desaparecer en breve plazo, o amenazar en ruina o deterioro, y que sea relevante para un proceso futuro. En ese sentido, el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ahí no se establece tampoco trámite, por lo que debe aplicarse por analogía a las normas propias de este medio de prueba, que están reguladas ¿en dónde? Lo cual vamos a encontrar regulados en, ahorita les digo, artículos
A partir del artículo 172, reconocimiento judicial, como en el artículo 103, que nos habla del reconocimiento judicial como prueba anticipada, no nos habla mucho sobre el trámite y todo eso, entonces supletoriamente vamos a utilizar lo que establece del 172 en adelante, todo lo relacionado al reconocimiento judicial, que sería del 172 al 176. Leerlo, por favor, muchachos, lo leen para conocimiento de ustedes de este tema. En ese sentido, el artículo 103 que nos dice, reconocimiento judicial y prueba pericial. Tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado, podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Podrá también pedirse el reconocimiento cuando la cosa amenazare con ruina o evidente deterioro o cuando su conservación en el estado en que se encuentra resulte gravosa. Podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial, lo que les decía, si ésta fuera apropiada a criterio del juez. En este caso se procederá en la forma expuesta para este medio de prueba. Para practicar esta diligencia se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, y si no fuere habida, fuere indeterminada o no existiere, el Ministerio Público haciéndose constar en esta circunstancia. En muchos casos, cuando se habla de Ministerio Público, lo que se refiere muchas veces a la Procuraduría General de la Nación, hoy, porque eso cambió a partir de 1994, cuando el Ministerio Público se separa y se convierte en el ente perseguidor penal. Pero antes que el Ministerio Público pertenecía a la Procuraduría General de la Nación. Por eso en muchas leyes todavía se habla y se da audiencia al Ministerio Público, pero en muchas de esas leyes administrativas se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Bien, en ese sentido, cuando dice, podrá, en el tercer párrafo, podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial si ésta fuere apropiada a criterio del juez. En este caso se procederá en la forma que expuesta para este modo de prueba. ¿Y cuál es ese modo de prueba? Pues lo que les dije, leer a partir del artículo 172. En el 173, que dice objeto del reconocimiento. Pueden ser objeto de reconocimiento las personas, lugares y cosas. Escuchen. ¿Quiénes pueden ser objeto de reconocimiento? Las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación por lo menos el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todo caso su eficacia. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas, pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Pero para el efecto de este artículo 103, ahí abajito, en el artículo del 103, pueden poner, ¿verdad? Leer a partir del artículo 172 al 176 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque así ya saben dónde van a encontrar supletoriamente las normas que se aplican a la práctica de esta diligencia como diligencia previa o diligencia anticipada. Entonces, ¿qué dijimos? Que hemos visto en cuanto al reconocimiento judicial y prueba pericial es que pueden ser objeto, que dijimos, de reconocimiento judicial. ¿Quiénes? Las personas, lugares o cosas. Que leímos también que debe notificarse por lo menos con 3 días de anticipación al de la diligencia, a quien deba figurar como parte contraria si no fuere habida o no existiere la Procuraduría General de la Nación. Todo donde encuentra el Ministerio Público es PGN, Procuraduría General de la Nación. Esta diligencia preparatoria puede complementarse con peritos, como lo establece el artículo 174 del Código Procesal Civil y Mercantil, quienes podrán exponer sus puntos de vista, ya sea verbalmente, si fuere requerido por el juez. En caso de negativa a colaborar por una de las partes, el juez puede apercibirla para que la preste. Y si continuare con su posición de no colaborar, se puede dispensar la práctica del reconocimiento, interpretándose ¿qué? La negativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Todo funciona igual. No se opone legalmente, pero tampoco permite que se realice. El juez también dice, va, está bien, no se va a realizar porque no lo permitió, pero esa negativa yo la voy a tomar como que lo que buscaba quien la propuso es cierto, ¿sí? Por eso dice que en caso de negativa a colaborar por una de las partes,
el juez puede apercibirla para que la preste. Y si continuare con esa posición de no prestar su auxilio, se puede dispensar. Cuando dice se puede dispensar, que el juez dirá, basta bien, no la practiquemos, pero lo voy a tomar como algo negativo en contra de él y voy a dar por cierto lo que buscaba la parte que propuso esta diligencia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre manifestar en nuestras solicitudes qué es lo que buscamos con cada diligencia. Quiero que sea un reconocimiento judicial y prueba pericial, porque ahí vamos a encontrar la documentación con la que yo pruebo de que hay una obligación de parte del futuro demandado en mi favor y donde constan los montos de tal, 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 y lo explicamos. ¿Por qué? Porque si él se opone o se resiste a prestar la colaboración, el juez lo va a declarar confeso y va a declarar, por cierto, todo lo que mi solicitud dice. Reconocimiento judicial y prueba pericial. ¿Artículo qué? 103 del Código Procesal Civil y supletoriamente se van a aplicar las normas establecidas para dicha práctica, reguladas en los artículos del 172 al 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra prueba, diligencia preparatoria, que pretende preparar o obtener información para el proceso futuro es la declaración de testigos. Declaración de testigos. ¿A qué nos referimos con la declaración de testigos? Como prueba anticipada tiene como finalidad recibir la declaración de terceros extraños del proceso, cuyo testimonio es importante para el proceso futuro. La declaración de testigos como prueba anticipada tiene como finalidad recibir la declaración de terceros extraños del proceso, cuyo testimonio es importante para el proceso futuro. La ley establece que este medio de prueba procede en los casos en los que los testigos, si se va a hacer como prueba anticipada, escuchen bien, la ley, si lo pedimos como diligencia preparatoria, como prueba anticipada, la ley establece que este medio de prueba procede en los casos en que los testigos sean de muy avanzada edad, testigos gravemente enfermos o testigos próximos a ausentarse del país. 3 casos: por su avanzada edad, porque están gravemente enfermos o porque están próximos a ausentarse del país. Al igual que el reconocimiento judicial, debe notificarse a quien debe figurar como parte. Y si no hubiere o fuera indeterminado o no existiere, debe practicarse en presencia de un representante de quién, del Ministerio Público, es la ley, pero en este caso es la Procuraduría General de la Nación. Veamos el artículo 104. Podrá practicarse o podrá pedirse por la parte interesada en el proceso a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria y si no fuere habida, fuere indeterminada o no existiere, se citará a quién, al Ministerio Público. ¿Pero qué fue lo que ya dijimos? Que es la Procuraduría General de la Nación. Para ese efecto, en relación a estos, vamos a utilizar supletoriamente también ciertos artículos. Vamos allá al artículo 140, permítame, 145, 146. Declaración de testigos. A partir del 142, vamos a leer hasta el artículo del artículo 142 al artículo 163, que habla sobre la declaración de testigos, que nos va a servir mucha información de este apartado para esas pruebas anticipadas. En ese sentido, podemos leer específicamente de lo que estábamos hablando, el artículo 146, señalamiento de la audiencia. El juez señalará día y hora para la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación por lo menos. La diligencia se verificará en presencia de las partes y sus abogados, si concurrieren, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados, y tanto las partes o sus abogados como el juez podrán hacer a los testigos las preguntas adicionales necesarias para esclarecer el hecho. Pero todo lo relacionado a lo que establece el artículo
104, ahí en ese artículo 104 ponga leer del artículo 142 al que ya les indiqué, 142 al 163, para que sepan que ese artículo 104 tiene relación también con esos artículos que les acabo de indicar en cuanto a la declaración de testigos, cuya finalidad es recibir declaración de terceros extraños del proceso, cuyo testimonio es importante para el futuro proceso. Específicamente en tres, dijimos, ¿en quiénes? En los testigos que sean de avanzada edad, los que estén gravemente enfermos, o aquellos que están próximos a irse del país o a ausentarse del país. Otra prueba, diligencia preparatoria que pretende preparar u obtener información para el proceso futuro son otras pruebas anticipadas y medios de impugnación. En ese sentido, el Código Procesal Civil y Mercantil sostiene un sistema de número abierto. O sea, no solo lo que dice la ley, si hay otras cosas que a criterio del juez se pueden probar, el juez, previo decisión del juez, pueden ser admitidas. En ese sentido, el Código Procesal Civil y Mercantil sostiene un sistema de número abierto en cuanto a las pruebas anticipadas. Faculta al juez para admitir como anticipo de prueba no únicamente las que la ley regula, sino además todas aquellas que estime oportunas y conducentes. Solo la negativa a admitir la diligencia es motivo de apelación, ¿sí? Si nosotros estamos proponiendo otras que no están en la ley y el juez nos dice no, podemos apelar esa decisión, esa resolución que ha tomado el juez de denegarnos una diligencia para un medio de prueba que no son los que hemos estado hablando. Si el juez lo niega, podemos interponer el recurso de apelación para que sea un tribunal superior el que le ordene que sí practique dicha prueba por considerarlo la parte que la está ofreciendo o solicitando importantísimo para el futuro proceso. Entonces, por eso es que digo que solo la negativa de admitir la diligencia es motivo de apelación, y esto de conformidad con qué. Veamos, no lo digo yo, sino lo dice la ley. Veamos el artículo 105 que dice, facultades del juez y recurso contra sus decisiones. Artículo 105. El juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas y además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas y conducentes. Sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuanto nieguen las medidas solicitadas. La misma ley lo establece, ¿verdad? Solo en cuanto nieguen las medidas solicitadas. Bien, esto es en cuanto a otras pruebas anticipadas y medios de impugnación. Vamos a hablar sobre unos temas extras ahí solo para conocimiento general. Existe una diligencia también que se conoce como informatio ad perpetuam. Informatio ad perpetuam. Este es un acto de jurisdicción voluntaria que tiene como objeto llevar a cabo una averiguación o prueba destinada a justificar algún hecho o acreditar un derecho para que en lo sucesivo conste inequívocamente, ¿verdad? Esto ya es más de doctrina, ¿verdad? Solo quería que lo conocieran de forma general. En la doctrina se conoce como informatio ad perpetuam, que es un acto de jurisdicción voluntaria que tiene como objeto llevar a cabo una averiguación o prueba destinada a justificar algún hecho o acreditar un derecho para que en lo sucesivo conste inequívocamente. Tiene que ver con la prueba anticipada, ¿verdad? Solo que desde el punto de vista doctrinario hay algunos tratadistas que la denominan no prueba anticipada, sino informatio ad perpetuam. Esto es solo para conocimiento extra de ustedes, conocimiento general, ¿verdad? Porque es aquella que se hace judicialmente y a prevención, ¿verdad? Para que algo conste en el futuro o en lo sucesivo. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá entonces con las diligencias preparatorias reguladas previo a iniciar ya de lleno en las próximas clases con el juicio ordinario. Estas son diligencias también que se pueden preparar anticipadamente sin que se haya iniciado la demanda correspondiente, pero que coadyuvan a ¿qué? A preparar o obtener información para el proceso futuro. O por otro lado, a ponerle fin a evitar un proceso futuro o a ponerle fin uno ya iniciado, como vimos que era con la conciliación y la consignación. Nos quedamos hasta acá. Un gusto saludarlos, muchachos. Les deseo un buen fin de semana. En un momento, en un rato, les estará llegando al chat los 4 documentos para que ustedes ya puedan tener la información extra de lo que hemos hablado en las clases, aparte de lo que ustedes ven y leen y escuchan en las diapositivas grabadas y subidas por la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, gracias por su atención, gracias por estar siempre pendientes y un abrazo para todos, muchachos. Bendiciones. Muchas gracias por la clase.